fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir de ti. Una nube de victoria invade toda la iglesia. La previsión de Dios dice que va a llover lenguas de fuego por todos los lados. Y de esa bendición quiero salir mojado, mojado y revestido por ese poder. Ahora lo imposible va a acontecer. Es la promesa de Dios. El fuego va a caer por ese poder. Es la promesa de Dios. El fuego va a caer por ese poder. Ya comienza a acontecer. Debajo de esta lluvia puedo contemplar. Aleluya de aquí, gloria, aleluya de allá. Inundando los hermanos, bendición en las manos. Veo a millares de ángeles, encuentro en un inmenso trueno. De este lado hay poder, de este lado hay victoria. Aquí al frente hay hermanos, siendo bautizados dando gloria. Aquí en el medio fuego cae, toda enfermedad no resiste y sale por el santo nombre de Jesús. Una lluvia diferente ahora está inundando esta iglesia. Tormenta de bendición y poder. Un calor tan glorioso está quemando el pecado, destruyendo todo lo que te aflige. 500 grados, puro fuego santo y poder. Y ya hizo enfermedades desaparecer. Y ya hizo al enemigo huir de ti. Una lluvia de victoria invade toda la iglesia. La previsión de Dios dice que va a llover lenguas de fuego por todos los lados. Y de esa bendición quiero salir mojado, mojado y revestido por ese poder. Ahora lo
Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias por estar un día más, un día hoy miércoles, nuestra reunión. Así que Dios les bendiga. Gracias ahí también a todos los que se están conectando. Muchas gracias. Dios les bendiga. Antes de pasar a la prédica, me gustaría dar unos anuncios. Recuerden que hoy vamos por el 4.º día de ayuno y oración. Así que por favor no hace falta que usted se anote o nos mande un mensaje, sino que usted se adhiere ahí al Facebook ahí de la Iglesia Nueva Vida. Va a estar compartiendo todos los videos correspondientes a cada día durante estos 40 días de ayuno y oración. Así que muchas gracias ahí a todos los que ya se están ayunando, los que están orando por todo esto que está sucediendo. También quiero compartirles y avisarles que los días viernes y sábado tenemos radio a las 6 de la tarde, así que usted también se puede conectar. Lo estamos transmitiendo también por Facebook, así que también usted pueda conectarse allí. Los días sábados está la reunión de jóvenes por Google Meet, así que también cada uno de los jóvenes pueden mandar un mensajito después, antes de la hora de la reunión se le está enviando un link donde usted puede ingresar. Y también recuerde que el día viernes también tenemos la reunión de oración a las 20:30 horas. Así que por favor, hermano, esté pendiente. Y por supuesto el día domingo sin falta vamos a tener nuestra reunión habitual, nuestra reunión general. Así que por favor no deje de conectarse. Yo lo que hoy quiero compartirles, mire, es un título un poco controversial, pero viene al caso de lo que Jesús hizo en ese momento. Yo titulé este mensaje como De la basura al Evangelio. De la basura al Evangelio. Y esta historia, este título va acompañado por el capítulo 5 de Marcos. En el Evangelio de Marcos vamos a encontrarnos con esta historia maravillosa de lo que sucedió en ese momento, llena de detalles. Así que ahí yo quiero que usted lo anote, me acompañe, ahí en Marcos capítulo 5, versículo 1. Dice así, el endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar de la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Si usted se pone a leer este pasaje, va a abundar de detalles. Así que vamos a ir haciendo paradas en cada uno de estos detalles que nos describe Marcos. Y acá la primera parada es en el capítulo 5, versículo 2, y dice, cuando salió él de la barca, Jesús, dice, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Eso quiere decir que este muchacho estaba endemoniado, ¿no? Venía, dice, con un espíritu inmundo, dice que salía del sepulcro, venía de los sepulcros, del cementerio, que tenía su morada, aquí dice, en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Nadie dice que podía atarle ni aún con cadenas, y dice que su morada estaba en los sepulcros, ¿no? Usted imagínese vivir allí en el cementerio. Este muchacho vivía en ese lugar, no sabemos cómo se sustentaba, si comía, no sabemos, pero lo que sí nos dice y nos describe Marcos es que este varón vivía en los sepulcros, vivía en el cementerio. Más abajo dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie lo podía dominar.
No dice que este varón lo ataban con cadenas, con grillos, son como esas esposas que se atan acá, vieron como los policías atan a los que van presos. Bueno, lo ataban a este varón de esa manera, pero no había forma. Él se desataba lo mismo, lo hacía pedazos. La cuestión es que cada día que lo iban a ver, este muchacho estaba las cadenas todas destrozadas. Así que no había forma de cómo atar a este varón. En el 5 dice, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Quizás también una de estas es la razón por la cual lo ataban al pobre muchacho, porque él se lastimaba él solo, se hacía daño a sí mismo. Acá en el versículo 5 dice, e hiriéndose con piedras, se dañaba a él mismo con piedra. Entonces quizás una de las razones por la cual se lo ataba a este muchacho era porque se lastimaba a sí mismo. Y en el 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Recordemos que dice que iban pasando ahí para llegar a esta área, a esta zona de los Gadarenos. Y dice que cuando Jesús salió ahí de la barca, que él vino corriendo y se arrodilló ante él. Y dice, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y porque dice que Jesús le decía, sal de este espíritu inmundo. Entonces hubo una confrontación porque la llegada de Jesucristo a ese lugar y él estando en ese mismo también, en esa misma zona, hubo una confrontación. No, el espíritu inmundo que él tenía se había alterado dentro de él, estaba enardecido, ¿no? Y Jesús le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Lo estaba reprendiendo y se ve que dentro de él había tantas cosas, ¿no? Que empezaron a aflorar y dicen, ¿para qué me atormentas? Si usted, querido hermano, ha tenido quizás un contacto o ha visto alguna clase de endemoniado de este tipo, va a saber de qué hablo. Se va a enterar de lo que estoy hablando porque en muchos casos sucede esto, ¿no? Cuando alguien va a orar por una persona y se altera, se pone mal, se quiere ir. Entonces, en este caso pasaba absolutamente lo mismo. Llegó Jesús y el espíritu, el demonio, se había empezado a enardecer, ahí a levantar. Y dice, y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Le pregunta a este muchacho. Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y legión no significa un nombre, sino un número. Si es un número, por ejemplo, legión se usa para identificar un cierto número de soldados. Y querido hermano, déjeme decirle que legión es más de 4.000 personas que conforman un ejército. Entonces este varón le dice, yo me llamo Legión. Entonces imagínese la cantidad de bichos que uno sabe decir o de demonios que este varón tenía en su cuerpo, en su mente. Estaba trastornado por todos estos demonios.
Y el muchacho viene y dice, y que ni siquiera era él porque no respondió a él. Seguramente este muchacho tenía un nombre, tenía un apellido, tenía una casa, tenía un hogar, pero no, él vivía en los sepulcros porque estaba siendo dominado por los demonios. Más de 4.000 demonios en un solo cuerpo. No sé si usted se lo puede llegar a imaginar. No, y ahí me dice que él respondió, yo me llamo Legión, le dice, porque somos muchos. No le da como escalofrío no escuchar eso. Muchas veces no hemos pasado nosotros con mi esposo como pastores estas clases de cosas, de escenas que uno ve, pero es que la otra parte sí existe. La parte oscura que uno nunca quizás quiere hablar, la parte a la que uno le da miedo, es que en realidad sí existe. Yo siempre le digo a los hermanos que si nosotros hoy tuviéramos unos lentes espirituales para ver todo lo que sucede, estaríamos locos porque veríamos 1.000.000 de cosas. Entonces, fue real esto y sigue siendo real. Mucha gente hoy en día anda, y no es uno mismo, sino que anda los demonios encima de esa persona porque no ha obedecido al Señor, no ha aceptado a Jesucristo en su corazón y vaya a saber qué pactos ha andado haciendo. Entonces acá Marco no nos dice por qué este varón terminó así. Pero sabemos que estaba lleno de todos estos demonios de habidos y por haber. También allí la palabra de Dios nos sigue hablando y dice, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. No le rogaba estos demonios dentro de ese varón, les rogaban a Jesucristo que por favor no los enviara a otra región, ¿no? Habían hecho su casa ahí con los gadarenos, ¿no? Y este varón, imagínense este pobre varón, no sé cuántos años, o quizás meses, no nos dice aquí cuánto tiempo, pero viviendo de esa manera. No sufriendo con eso, lastimándose a sí mismo. No, que esto es súper importante. También lo que vamos a leer más abajo. Y dice también, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Hermanos, imagínense ustedes, era todo un acontecimiento porque nunca uno ha visto, bueno, quizá yo que soy más del campo he visto más de 2.000 chanchos, cerdos, pero aquí en el barrio quizás no. Pero imagínense todo ese acontecimiento y lo que estaban cuidando ahí los cerdos y se volvían locos porque empezaron a salir los demonios de aquel muchacho y dice que se iban a los cerdos y los cerdos se tiraban solos, no era todo una locura, imagínese usted. Y dice también... y en el versículo 15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido. Dice, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. No, lo de aquella región, dice, ¿quién es este hombre? Lo habíamos visto hace poco lastimándose y aquí dice que lo vieron vestido, así que seguramente andaba semidesnudo por la ciudad, ahí por el pueblo, obviamente lastimándose como habíamos hablado antes.
y hoy lo vieron sentado, vestido. Y dice, y en su juicio cabal, ¿no? En su sano juicio estaba ahí el muchacho sentadito, aquel que estaba todo roto, el que estaba todo lastimado, el que decía quizás zarandeces, hablaba por ahí. Este muchacho dice que estaba ahí vestido, sentado y en su juicio cabal. También más abajo nos dice, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. No, el muchacho ya estaba completamente liberado de todos esos demonios, había pasado por todo eso y le rogaba a Jesús, por favor, quiero ir contigo. Pero acá hay una tarea que Jesús le dejó y le dijo, dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Dice la Biblia, dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. No, qué grandioso, qué maravilloso leer esto, que de la propia basura dice que este varón tenía su hogar en los sepulcros. Lo ataban, pero no podían porque al otro día estaba todo despedazado. Y él estaba allí, dice la palabra de Dios, sentado con Jesús, liberado en su juicio cabal y vestido. Y más tarde el Señor le dice, vete, no, vuélvete a tu casa, le dice a los tuyos y cuéntale. No le dejó esta tarea de predicar las grandes cosas que Dios había hecho, que le contara de cómo se expulsaban los demonios fuera y se iban a los cerdos, a esos más de 1500 cerdos que habían en el lugar. Qué maravilloso es saber que de ese basural el Señor lo sacó al Evangelio. Qué hermoso saber, querido hermano, que solamente ese trabajo lo puede hacer Dios. Qué maravillosa noticia. No, que ese trabajo que hizo con este muchacho lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con todos nosotros. Y que aún puede hacer más. Que aún lo que usted ha visto no es nada comparado a lo que seguirá viendo si usted sigue buscando de Dios. Si sigue orando, si sigue ayunando, las cosas sobrenaturales que podrá ver. Y esta palabra es para nosotros, es para usted que quizás piensa que Dios no puede hacer nada con usted y Dios puede hacer mucho. Y también es para aquellos que piensan que con el pasado Dios no puede hacer nada. Y mire lo que el Señor hizo. No todos lo conocían, este muchacho, su comportamiento, que andaba en la ciudad todo a medio vestir, que andaba loco, endemoniado, que se lastimaba a sí mismo. Sin embargo, Dios lo sacó de esa misma basura donde estaba y lo llevó al Evangelio, a un predicador de los Gadarenos, a predicar a esa zona. No, y uno se pregunta, ¿qué puede hacer conmigo Dios? Y mira dónde todo lo que he pasado, todo lo que he hecho. Y este muchacho no nos cuenta por qué llegó a eso, pero seguramente hubo algo por lo cual este muchacho terminó ahí como estaba, lleno de demonios, lastimándose a sí mismo. Sin embargo, Dios obró un milagro, no solamente en la vida de él en ese entonces, sino en su pasado, ¿no? Y en su futuro. Porque ese muchacho, si hubiera quedado tal como estaba, quizás hoy la historia hubiera sido diferente.
pero pasó de miles de demonios a un predicador. Así que mire lo precioso que Dios puede hacer, el milagro que Dios puede hacer. Y Dios puede sacarlo del pozo aún más hondo del cual usted se encuentra hoy. Quizá usted piensa, no, yo no puedo salir de esta depresión, no puedo salir de este pacto satánico que he hecho. No, querido hermano, eso es una mentira. Sí se puede salir y solo Dios lo puede hacer. Cortar con tantas cadenas del pecado, de esclavitud. No, de sacarnos de ese pozo tan hondo que uno piensa en el cual está. Dios puede hacer de su vida un cambio de 180 grados así de rápido. Pero también en otros tiene su proceso. Así que, querido hermano, esto es lo que hoy quiero compartirles. Que no importa cuál haya sido su pasado, en el pozo más hondo en el que se encuentre. Porque el único que puede hacer un milagro es Dios. El único que puede rehacer ese pasado, acomodar este presente para poder armar el futuro, solamente lo puede hacer Dios. Porque quizás con nuestras propias fuerzas mucho no podemos hacer, pero sí lo puede hacer el Señor. Y acá lo dice. Acá deja registrado su poder maravilloso. Así que, hermano, hoy lo que todos se han conectado, yo le invito a que pueda usted reflexionar en esta palabra. En Marcos 5. De esta historia, no de que se encontraban, quizás al muchacho ya lo daban por muerto, ya no había sanidad para él. Sin embargo, Jesús llegó a esa zona y le dio una nueva oportunidad. Así que, hermano, también es el momento de tomar esta oportunidad y darle la oportunidad a Dios que Él se apodere de nuestras vidas, se haga dueño de nuestro pasado, se apodere de este presente y nos venga a rearmar el futuro. Porque de Él somos. De Jesús Él dio su vida por usted. Así que, hermanos, ¿qué tal si me acompañan en esta oración para permitirle a Jesús, si usted está pasando por un momento duro, por una situación difícil, por una crisis, por un pozo de depresión, o por quizás también, ¿por qué no?, por una de estas cosas de un pacto que usted ha hecho en el pasado y cosas, oremos por eso, que el Señor hoy venga con esa paz a nuestro corazón y a romper todo lo que quizás uno hizo en el pasado. Amén. Gracias, Padre Celestial, te damos gracias en primer lugar porque tú estás presente, Señor, en cada vida, Señor. Tú lo demostraste, Señor Jesucristo, en la vida de este muchacho, Señor. Tantos demonios tenía en su cuerpo y tú viniste y de una sola palabra, Señor, tú lo salvaste, Padre Celestial. Te pedimos por todos aquellos que están pasando, Señor, por depresión, por pensamientos suicidas, Señor, quizás también por aquellas personas que han hecho pactos satánicos, hechicerías, brujerías. En esta hora, Señor, se corta toda cadena de inmundicia del mismo infierno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por los enfermos, Señor, por los que están atados, Señor, a la esclavitud del pecado. Oramos, Señor, por aquellos, Señor, que se sienten solos, Señor, tristes. Oramos en esta hora, Señor, toma el dominio y control de cada uno de ellos, Señor. En el
el nombre poderoso que es sobre todo nombre. Gracias, Señor Jesús. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Señor. Te recibimos en nuestro corazón, Señor. Aquellas personas, Señor, que te acepten en tu corazón, Señor. Entra como Salvador y sanador de esa vida, de ese hogar, Padre. Te doy gracias por todos los que hoy se han conectado. Que tú los bendigas. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos en este día más de esta reunión. Así que lo esperamos la próxima. Dios les bendiga.